Porque aquí tengo como, esto es como un aparatico para colocarlo en la nariz o en la oreja, no sé, pero mejor lo tengo en la mano porque si pasó por manos del doctor Garzón, quién sabe dónde se lo puso. Bueno, la materia entonces es sucesiones. Yo creo que el derecho civil termina ahí, en las sucesiones, porque es primero personas, bienes, obligaciones, contratos y sucesiones. Entonces la palabra sucesión proviene de un vocablo latino, sucesio. Escríbanme con doble C y doble S. Sucesio. Doble C y doble S. Sucesio, sucesionis. Igual doble C, doble S. Esa palabra pues tiene varios significados. Por sucesión podemos entender la continuación de una persona o la continuación de una cosa en lugar de otra, de una persona en lugar de otra. Entrada o continuación de una persona o cosa en lugar de otra. Ese es un primer significado. Un segundo significado es la entrada. Llega tarde y no me trae nada. Pero grave eso que no me dio doctor unas galletitas. Pero ya lo solucionó. Como de testigo. Ay, este tema está interesantísimo. ¿Y a usted le consta que la violaron? No. O sea, ella dice que fue real ni siquiera que ellos estuvieran en el lugar ¿Y a quién le echan el pato de la violación? A un fotógrafo. Hicimos un viaje para tomar fotos y ella dice que el fotógrafo pues, y la violó con cámara y todo. ¿Ah? Terrible, terrible, terrible. No, pues usted es testigo de lo que vio, lo que oyó, porque uno es testigo de lo que ve, de lo que oye, de testimonio de todo eso, de lo que oyó, porque cualquier cosa que usted haya oído sirve para la investigación. Cualquier cosa que usted haya visto sirve para la investigación. Bueno. Entonces, el primer significado es entrada o continuación de una persona, continuación de una cosa en lugar de otra. El segundo significado que se le da a la palabra sucesiones es entrada como heredero o legatario. Heredero o legatario en la posesión de los bienes de un difunto. Me dice cuando tenga que irse yo. Porque es que si ella se va a tocar acompañarla, porque cómo va a ir sola. Se va por la niña y la secuestran y la roban y entonces ¿qué quedamos? Éramos 15 y ya somos 14, ¿no? Entonces otro significado es entrar como heredero, como legatario en la posesión de los bienes de un difunto. Ese difunto, llámenlo causante. Otro significado es el conjunto de bienes, de derechos y obligaciones transmitibles a un heredero o a un legatario. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se transmiten a un heredero o a un legatario. Cuando hablamos de prole, entendamos descendencia directa, forzosa. Está ordenada de un modo que el causante no puede variarla ni estorbarla.
Entonces, digamos que hay en principio dos tipos de sucesiones. Dos tipos de sucesiones. Una que se va a llamar intestada y otra que se va a llamar testada. Intestada es la que se verifica por medio de la ley. Ahí no hay testamento. La persona muere, no deja testamento, entonces por ley se abre la sucesión. Y la testada es la que se hace a través de un testamento. Se defiere y se regula por la voluntad del causante declarada con las solemnidades que la ley exige para el testamento. Entonces, la palabra sucesión significa entrar en lugar de otro. Entonces, si sucesión es entrar en lugar de otro, entonces, ¿quién es el sucesor? Entonces, respondemos a esa pregunta. Sucesor es el que entra o sobreviene en los derechos de otro. Y puede ser sucesión universal o a título universal. En la sucesión universal o a título universal, el sucesor es el que sucede en todos los bienes al causante. Ese se va a llamar heredero. Entonces esa es la sucesión universal. Y la sucesión a título singular o particular es el que sucede o subroga a otro en alguna cosa que ha adquirido de él por venta, por donación, por permuta, por legado. Pero para que haya sucesión, necesitamos de un muerto. Por eso se habla sucesión mortis causa. Quizás el jurista más interesante que dio Chile fue don Luis Claro Solar. Lean las obras de Luis Claro Solar. Por aquí apareció un cristiano ofreciendo las obras de don Luis Claro Solar hace unos años. Y yo le dije, bueno, véndamelas. Yo tengo las obras de Luis Claro Solar. Véndamelas. Me pidió 5.800.000. Entonces no sé por qué me acordé de la mamá de él en este momento. 5.800.000 hace unos años. ¿Cuánto valdrá hoy la obra de don Luis Claro Solar? Luis Claro Solar dice que la sucesión puede ser originaria y derivada o derivativa. Es originaria cuando el derecho del sucesor subsiste por sí mismo. Es decir, no deriva su naturaleza y alcance de otra persona, del antecesor.
Es la originaria. Y la sucesión derivada o derivativa es la que viene o deriva del derecho del anterior. Entonces, derivativa es la que se adquiere por tradición o por sucesión por causa de muerte. Se llama derivada o derivativa porque su sucesor adquiere los derechos tal y como venía disfrutándolos quien los transmite, o sea, el causante. Si alguien me lee el artículo 673 del Código Civil, te lo agradecería. Eso. Dice, artículo 2 del dominio. Modos de adquirir el dominio, artículo 673. Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la cesión, la tradición, la posesión por causa de muerte y la prescripción. De la adquisición de dominio por estos dos últimos medios se tratará en el libro de la sucesión por causa de muerte y al fin de este código. Bueno, ¿me quiere leer el 1008, por favor? El artículo 1008 dice, título tercero, de la sucesión por causa de muerte y de la eliminación del peligro. Título primero, definiciones y reglas generales. Sucesión a título universal o a título singular. Artículo 1008. Se sucede a una persona difunta o a título universal o a título singular. El título es universal, derechos y obligaciones transmitibles, o en una cuota de ellos, como la mitad, tercio o quinto. El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos tierra, como tal caballo, tal casa, o en una o más especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, 3 vacas, 600 pesos, 40 hectolitros de trigo. Hectolitros. Bueno, entonces la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio, mediante el cual el patrimonio de una persona, el patrimonio íntegro de una persona, llamada causante, no me digan muerto. Los romanos utilizaban de cuyos. Bueno, si ustedes quieren utilizar el término elegante de cuyos. De cujos. De cuyos. Es el causante. Lo vamos a conocer con el nombre de causante. Entonces, es un modo de adquirir el dominio mediante el cual el patrimonio de una persona denominada causante se transmite a otra llamada causa habiente. Causa habiente es con causa o con ocasión de la muerte de aquella. Entonces yo acabo de decir que la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio mediante el cual el patrimonio íntegro de una persona pasa a otra llamada causa habiente. Entonces, la sucesión, como ustedes ven, va íntimamente relacionada con el concepto de patrimonio, entendiéndose por patrimonio el conjunto de derechos apreciables en dinero, de obligaciones que son objeto de apropiación y de valoración pecuniaria. Entonces, extendiéndonos más, equivale a decir que el patrimonio está compuesto por un activo que está representado por cosas corporales e incorporales, representado por cosas. Pero entonces no son cualquier cosa. Las cosas que le interesa el derecho son aquellas que son susceptibles de apropiación
y de valoración económica. Porque una piedra es una cosa, pero no es un bien. Entonces, las cosas que le interesa al derecho son los bienes, o sea, las cosas que son susceptibles de apropiación y valoración económica. Entonces, el patrimonio está compuesto por un activo representado por cosas corporales e incorporales, derechos reales y credituales, y las acciones conexas para hacer valer tales derechos. Y entran dentro del concepto de patrimonio las obligaciones. Las obligaciones que no son otra cosa que el pasivo. Entonces, sucesión, para seguir ahondando, quiere decir tanto la transmisión de los bienes, derechos y cargas de un difunto, o sea, del causante. Quiere decir tanto la transmisión de los bienes, derechos y cargas de un difunto, de un causante, en la persona de sus herederos. ¿Qué nos dice el artículo 23-24 del Código Civil cuando habla de la herencia? ¿23-24 del Código Civil? Unidad de por libertad. Léelo, a ver qué. Artículo 23-24. Si la cosa es universal, como una herencia, cada uno de los comuneros es obligado a las deudas de la cosa común, como los herederos en las deudas hereditarias. Si ven, entonces el 23-24 llama herencia. ¿A qué llama herencia? No. No puede. No puede ser diferente. Es 2324. Ah. Dale, que se le abra el foco para meterle, que no son dos artículos, 23 y 24, sino 2324. Entonces, ¿qué pasa con el 23, 24 y la palabra herencia? $2,324. Lo que nos quiere explicar el artículo es que la heredera no solamente los activos, sino los pasivos también. Pero ¿te lo vendieron sin ese artículo, el código? No, profe, ya sé. Léenmelo, por favor. Al final. Artículo 23-24. La cosa es universal como una herencia. Si la cosa es universal como una herencia, ahí está hablando el código de dos términos, herencia y universal. Una herencia, sí, si la cosa es universal, como una herencia, ¿qué pasa? Cada uno de los comuneros es obligado a las deudas de la cosa común, como los herederos en las deudas hereditarias. Bueno. Bien, entonces, pareciera que la persona del difunto se traslada en la persona de los herederos por la sucesión. Entonces, los herederos son continuadores de la persona del causante y por consiguiente son subrogatarios de sus derechos y obligaciones. Porque es que uno en la sucesión no recibe solo lo bueno, sino recibe también las deudas que dejó mi padre. Un día recibo los bienes, pero también tengo que recibir lo que él debía. La sucesión por causa de muerte como conjunto de bienes constituye una universalidad jurídica. Pero esa sucesión, esa universalidad jurídica, no llega a adquirir personería propia. Es decir, la sucesión no es persona jurídica.
participa más de la naturaleza de la comunidad universal. Nosotros recibimos el derecho del derecho civil chileno. Nosotros adoptamos el Código Civil chileno. Pero, ¿cuál es ese código que nosotros hemos adoptado como nuestro? Es el Código de Napoleón de 1804. Entonces, antes de entrar en vigencia el Código Civil chileno, el derecho se encontraba disperso, regado, en cédulas reales, en órdenes reales, que se sabía de la existencia de estas cédulas y de esas órdenes, esas reales órdenes, pero no conocíamos su contenido. ¿Por qué? Porque estaban enterrados en archivos no abiertos al público. Por ejemplo, la recopilación de las leyes de India, la novísima recopilación de las leyes de España, recopilación de las leyes de India, novísima recopilación de las leyes de España, las leyes del estilo, del fuero real, del fuero juzgo y de las famosas partidas, las 7 partidas de Alfonso el Sabio y de otras disposiciones. Ese conjunto de preceptos obligatorios originaba, sobre todo para las leyes sucesorias, un confuso montón de reglas cuya heterogeneidad fue tanta que el mismo Andrés Bello declaró que las sucesiones era la materia más defectuosa de la legislación civil. Indudablemente Andrés Bello fue todo un jurista. Diría yo que quizás fue el único venezolano inteligente. Sí, Andrés Bello, venezolano es. Yo no sé qué le vieron los chilenos a Andrés Bello, pero lo enamoraron, se lo conquistaron y se lo llevaron para Chile. Y allá Andrés Bello se nacionaliza y se hace chileno. Una de las cosas más inteligentes de haber fundado la Universidad de Santiago de Chile. Entonces, Andrés Bello elaboró 4 proyectos de códigos. El primer proyecto lo comenzó precisamente presentando la materia relativa a las sucesiones mortis causa. El primero fue sucesiones mortis causa, es decir, sucesión por causa de muerte. Ese libro primero lo publicó en un periódico que existía en Chile, El Araucano, y lo publicó en El Araucano en el año 1841. Ese fue el primer código. El segundo código, o el segundo proyecto, digámoslo así, lo publicó en 1846. Ese código del 46 resultó ser una fórmula mucho más perfeccionada de la anterior. Y el tercer código es el del año de 1853. Y el último proyecto de Andrés Bello es el que se conoce con el nombre de proyecto inédito, porque su conocimiento es relativamente reciente.
ha sido publicado y provisto de acotaciones sacadas de los borradores originales de Andrés Bello. Este proyecto de 1853 es como un eslabón que une al proyecto de 1853 con el proyecto de 1855. Hay un autor, Amunátegui Reyes. Ese autor, Amunátegui Reyes, eso se encuentra, lo que este señor dijo, se encuentra en un libro de Hernando Carrizosa Pardo, Las sucesiones de Hernando Carrizosa Pardo. Entonces, Amunátegui Reyes dice que Andrés Bello tendrá siempre la gloria de haber sido el legislador de una república. Pero yo diría que de una república, de varias repúblicas. Y que el proyecto de Código Civil de Andrés Bello no es copia servil de ningún otro código. Y que su sabio autor se ha manifestado al componerlo como un jurisperito de primer orden, no como un amanuense ni un plumario. Todo eso que dijo lo encuentran ustedes en Hernando Carrizosa Pardo, las sucesiones, el libro de sucesiones, ahí en las páginas 8 y 9 del libro de sucesiones de Hernando Carrizosa. La primera forma de sucesión es la legítima. Se presenta como un hecho constante en el derecho primitivo. Posteriormente surge la sucesión voluntaria y luego viene el acto testamentario. Hay una evolución histórica sobre la sucesión. Por ejemplo, en Egipto, como en Babilonia, los hijos tenían igual participación hereditaria. Allí se dijo que los hijos adoptivos gozaban de iguales derechos que los legítimos si el padre no los rechazaba. Y que esos hijos adoptivos recibían 1/3 de la legítima de los bienes muebles. Eso allá en Egipto y en Babilonia. En el pueblo de Israel, por la sucesión, los bienes pasaban a los hijos. A los hijos. Si no había hijos, entonces las hijas. Si había hijos, las hijas no recibían nada. En defecto de los hijos, las hijas. Y allá en Israel, estableciendo que el primogénito recibía doble parte en razón de la superioridad moral que se le reconocía sobre sus hermanos. Esto fue en Israel. Y además establecieron en Israel que la hija heredera no podía casarse en su tribu. ¿Por qué? Porque si se casa, entonces el marido viene a llevarse los bienes que son propios de mi tribu. Qué vaina, ¿no? Qué cosa. Las mujeres son lo más lindo y más interesante del mundo, pero qué problema pues son ustedes. Con ustedes no podemos vivir, pero con ustedes, ¿cómo vivimos? ¿De qué forma vivimos? Bueno. Dije en Israel, ¿ya hablé de Grecia? No, no. Bueno.
En Grecia, en la Atenas griega, no era posible la transmisión en estado de indivisión del patrimonio de la familia. En Grecia no era posible la transmisión en estado de indivisión del patrimonio de la familia como propiedad colectiva de sus integrantes. Entonces, ¿cuál fue la regla imperante en Grecia? La regla fue la partición igualitaria de la sucesión entre los herederos. Entonces, en Grecia no era posible la transmisión en estado de indivisión del patrimonio de familia como una propiedad colectiva de sus integrantes. Entonces, ¿cómo lo solucionaron? La regla fue la partición igualitaria de la sucesión entre los herederos. Entonces, en Grecia preferían la línea masculina. Hacían el llamamiento en primer lugar a los hijos legítimos o adoptivos. Y luego hacía las hijas. Qué cosa, qué discriminación tan horrible. Y en ausencia de las hijas, a los hijos, a los nietos por el lado de los hijos. No habiéndolos, pues entonces sí, a los lados de las hijas. Eso fue en primer lugar. En segundo lugar, deferíase la herencia por no haber descendientes a los hermanos y consanguíneos y a sus hijos. Y luego sí a las hermanas de la misma clase y sus descendientes. Como pueden ver ustedes, es un derecho perfectamente equitativo, igualitario. Los tíos paternos y su posteridad eran llamados enseguida. Y si no los hubiera, entonces los hermanos y hermanas uterinos de sus hijos. Del mismo modo, que yo qué hago es decir la ley, del mismo modo que los parientes maternos. En Roma, la vocación hereditaria se concedía por ley a los herederos más próximos. El testamento fue una institución de orígenes muy antiguos. Entonces, como les dije, aparece por allá en 1804 el Código de Napoleón. Se nutrió en principios de igualdad y suprimió todas esas instituciones del medioevo. Y entonces, con el Código de Napoleón, regresamos al derecho romano y entonces se estableció el mismo derecho hereditario para todos los hijos. En España también es gregaria de la influencia griega y romana. Y va adquiriendo caracteres más definidos con la ocupación visigoda allá en España. Y se va difundiendo el testamento como una forma de suceder. La libertad absoluta de testar fue reemplazada por ciertas asignaciones forzosas, como las legítimas y las mejoras. La de libre disposición, o sea, la cuarta de libre disposición, se acepta sobre una quinta parte de la herencia.
Hablemos de los presupuestos en la sucesión por causa de muerte. En toda sucesión por causa de muerte se configuran y son demostrables los siguientes presupuestos. Un causante, un causaviente o asignatario, un patrimonio en cabeza del causante y una relación jurídica entre el causante y el heredero, o digan entre el causante y el causaviente. El heredero es causaviente. Bueno, hablemos del causante. El causante es la persona natural, no la persona jurídica. La persona natural. Entonces el causante es la persona natural fallecida cuya sucesión se ha deferido o se ha abierto. Entonces ahí hay que precisar dos cosas. La existencia legal de la persona y la ocurrencia de su muerte. ¿Cómo probamos la existencia legal de una persona? El registro civil de nacimiento. ¿Y su muerte? Exactamente. Entonces, necesitamos precisar dos cosas, la existencia legal y la ocurrencia de su muerte. Las personas jurídicas, que también reciben el nombre de personas morales, personas jurídicas o personas morales lo mismo, dada su naturaleza, no son tenidas como causantes. O sea que no se abre la sucesión de ninguna empresa. Estoy tratando de acordarme de una barbaridad que dijo. Un periodista que me acuerdo. Bueno, algo así que había fallecido Lara e hijos. Lara e hijos. Y que se iba a abrir la sucesión de Lara e hijos. Entonces, repito, las personas jurídicas, que se llaman también morales, dada su naturaleza, no son tenidas como causantes. Pueden ser causavientes. Nuestro Código Civil distingue dos momentos en cuanto a la existencia de las personas naturales, no las personas jurídicas. Nuestro código distingue dos momentos en cuanto a la existencia de las personas naturales. ¿Cuáles son esos dos momentos? La concepción y el nacimiento. La existencia natural comienza con la concepción, vale decir, con la fecundación. Y dada la dificultad de su comprobación por medios directos, acudimos a una presunción contemplada en el artículo 92 del Código Civil que consagra. ¿Qué dice el artículo 92? Presunción de la concepción. Exacto, ¿qué dice el 92? Artículo 92. De la época del nacimiento se prohíbe la de la concepción, según la regla siguiente. Se presume, entre comillas, que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de 180 días cabales y no más de 300 contados hacia atrás, desde la medianoche
principio del día de nacimiento. Bueno. Aquí yo quiero decir algo, ¿no? ¿Cómo empieza el artículo 92? Dice, de la época del nacimiento, se corrige de la concepción, ¿cierto? Sí, sí dice eso o no. De la época del... nacimiento se corrige la de la concepción. Entonces yo les llamo la atención, el nacimiento no tiene lugar en una época. Usted no nace en una época, usted nace en un día. Entonces de la época, corrijan eso, eso dice la norma, de la época, pero es que el nacimiento no tiene lugar en una época, sino en un día determinado. ¿Cuándo nació usted? Tal día. 23 de enero, tal. 4 de julio. Entonces el nacimiento tiene lugar en una época, no en un día. Eso, entonces el día del nacimiento se corrige el de la concepción. Se presume que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que 180 días cabales y no más que 300 contados hacia atrás desde la medianoche en que principie el día del nacimiento. Sobre esto, anoten lo siguiente. En sentencia C004 de 1998, C004 de 1998, en esa sentencia de la Corte Constitucional, la presunción de derecho del artículo 92 pasó a ser presunción legal o de hecho. Pónganle esa nota importantísima. Entonces, en esa sentencia, la Corte Constitucional cambió el concepto, pasó a ser presunción legal o de hecho. Hijo de mujer casada tiene por padre al marido. Hijo de mujer casada tiene por padre al marido. O sea, nos está llevando al matrimonio. Tiene por padre al marido. Pero ahí tenemos que tener claro algo. Si para el momento del matrimonio la mujer estaba legítimamente casada. Hijo de mujer casada tiene por padre al marido. Sí, pero si para el momento del matrimonio ella estaba casada. Porque es que el matrimonio no legitima inmediatamente. ¿Usted viene con la niña? Bueno, que te vaya bien. Bueno. Entonces, la existencia legal comienza al nacer. Esto es, al separarse la criatura completamente del vientre de la madre y existir siquiera un momento. Muy bien, entonces tenemos que el hijo nació, pero por el hecho de nacer ya tiene existencia legal. No. Si además de nacer, la criatura existió siquiera un momento. Fíjense que los certificados que dan las clínicas dicen nació vivo. Nació vivo, porque es un requisito. Nacer y existir siquiera un momento. Entonces, si hay dudas sobre la existencia, entonces, ¿cuándo existe? Cuando respira. Cuando nace y respira. Porque si nace y nunca respiró,
nació muerto. Entonces, ¿cómo sabemos si nació vivo? Entonces hay una prueba que consiste en extraer los pulmones del niño, meterlos en agua, como cuando uno va a arreglar una llanta. A una llanta meten la llanta en media caneca de agua, la meten. Y si bota burbujas, entonces uno sabe que por ahí está el huequito. Entonces ahí le ponen el parche. Entonces los pulmones del niño lo aprietan. Y si bota burbujas, significa que sí sobrevivió, que sobrevivió siquiera un instante. Esa prueba se llama doximasia pulmonar hidrostática. Doximasia pulmonar hidrostática. Entonces la existencia legal comienza al nacer, pero que siquiera haya existido un momento. Entonces los pulmoncitos se meten en agua, se presionan, y si bota burbujas, quiere decir que respiró, que sí vivió. Pero si no bota, es como la llanta. No bota burbujas, esta llanta no está mala. Pero si bota burbujas, aquí es búsquele, que ahí está el hueco. Bueno, la muerte es un hecho esencial para suceder a toda persona. La muerte, ¿qué es? La muerte es la cesación del fenómeno de la vida. La persona humana, cuando fallece, deja de ser sujeto de derechos y obligaciones. Al morir, desaparece la personalidad. Por consiguiente, no puede ser sujeto de derechos y obligaciones. No puede ser titular de derecho la persona que muere. Mientras el fallecimiento no ocurra, no podemos hablar de sucesión por causa de muerte. Y mientras el fallecimiento no ocurra, los presuntos herederos carecen de todo derecho patrimonial. Entonces, mientras no se pruebe la muerte, no se puede hablar de derechos derivados de la sucesión. Ahora, hay otras circunstancias que rodean la muerte de una persona. Cuando las circunstancias que rodean la muerte son anormales, normal es la muerte natural, pero si muere en un naufragio, en un terremoto, en un accidente, en una avenida, no la avenida Caracas, no, sino que se precipitó el montón de tierra y sepultó. Avenida, desprendimiento de la tierra, maremoto, incendio. Esas circunstancias hacen imposible encontrar el cadáver para identificarlo. Y entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Si no tenemos cadáver, no podemos identificarlo. Entonces hay una muerte que se llama presunción de muerte por desaparición. Buscamos eso en el código, porque es que yo recuerdo que el código dice que la muerte es el último día del primer bienio. ¿Cuál bienio? Buscamos eso en el código, no tengo la norma. Muertes anormales, ¿no? Muertes. Entonces hay que acudir al juicio de presunción de muerte por desaparecimiento. Presunción de muerte por desaparecimiento.
Que primero lo van a declarar ausente. Buscamos esa presunción de muerte por desaparecimiento. Me interesa es la fecha. En 97, si pasaron 2 años sin haber tenido noticias de la ausencia, se presumirá haber muerto fuerte y además se llenan las siguientes condiciones. Sí. La presunción de muerte debe declararse por el juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en el territorio de la nación, justificándose previamente que se ignora el paradero del desaparecido y que desde la fecha de las últimas noticias que recibieron de la existencia han transcurrido al menos 2 años. Segundo, la declaratoria de que hable el artículo anterior no podrá ser sin que preceda la ubicación del desaparecido por medio de edictos publicados en el periódico oficial de la nación 3 veces por lo menos, debiendo correr más de 4 meses entre cada notificación. ¿Cuál es el diario oficial de la nación? Sí. El diario oficial. Oh, el tiempo es de los bueno, me cuentan en la próxima clase cuál es el. Ay, pero alguna cosita molesta. Sí. Eso es por no traerme nada. Bueno, ¿y cuál es el último? La fecha de muerte. La declaración podrá ser provocada por cualquier persona que haya recibido 4 meses de menos de la última situación. 4. Será oído para proceder a la declaración y en todos los casos judiciales posteriores el defensor que les nombrará el centro desde que se provoque tal declaración. Y el juez, la petición del defensor o de cualquier persona que tenga interés en el todo juicio podrá exigir, además de las pruebas que se les presentaron del desaparecimiento, si no lo estimare satisfactorias, las otras que según las circunstancias convengan. Y todas las sentencias, tanto definitivas como interlocutorias, se explicarán en el periódico oficial. Eso que ustedes me van a decir, ¿cuál es el periódico oficial? Bueno. El último del primer bienio. Contado desde la fecha de las últimas noticias y transcurrido 2 años más desde la misma fecha. Ese galimatías, me gustaría que lo estudiáramos. ¿Cuál es el último día del primer bienio? Bienios son 2. Entonces, ¿cuál es el último día del primer bienio? ¿Qué? El último día de los 2 años. Porque está viendo en un bienio. Dice de las. El último día del primer bienio. O sea, que los 2 primeros años es el último día de los 2 primeros años. ¿No, profe? Sí, a ver, pero de los 2 primeros años, ¿cuáles son esos 2 primeros años? Pues a partir de la fecha que se lo presentamos. Entonces, se toma la fecha del. 4 meses, o sea, no sé qué hay nada. O sea, con 4 meses son 3 situaciones como mínimo. Entonces ahí tenemos 1 año sola de investigación. Para que el juez decrete la presunción muerte pregunta, tiene que haber pasado 4 meses de la última publicación. No quiere decir que ya tendríamos que ir 6 meses. ¿Verdad? Año y medio. Y así yo puedo decir de cuenta desde el último día del primer bienio, o sea que el último día de pasados los 2 años de haber empezado el proceso. Entonces, el último día es el 31 de diciembre. ¿Sí ve? ¿Qué? Bendito derecho nuestro que sí.
¿Lo estudiaron en personas? Sí, ¿Con qué profesor? con Andrea Ojeda. Ay, ¿y qué se hizo la doctora Andrea para que la cojan, la expriman y le saquen la solución? Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, ahí sale el primer trabajito que se me está ocurriendo. ¿Cuál es el último día del primer bienio? De hecho, ¿cuál es la fecha de muerte? De la muerte presunta. Entonces, en esos casos de naufragio, terremoto, accidente, avenida, maremoto, incendio, que no es posible encontrar el cadáver, entonces hay que recurrir al juicio de presunción de muerte, que termina con la sentencia declaratoria de muerte del desaparecido, conformidad con el artículo 97. Entonces, el artículo 97 ya nos puso en un primer trabajo. Esto es un bonito trabajo para ustedes, está bueno, me gusta este trabajo. ¿Lo desarrollamos? Si ustedes me dicen cuál es la fecha de muerte. Hay que acudir al proceso de desaparecimiento. Y entonces de ahí hay que sacar la fecha del artículo 97. Bueno. La sucesión debe adelantarse ante el juez de familia. Esto por disposición expresa del Código General del Proceso que yo no tengo aquí. El Código General del Proceso. Si alguien tiene Código General del Proceso, por favor, busquemos artículo 22. Y si no, Código General del Proceso. Los jueces de familia conocen, en primera instancia, asuntos, primero, de los procesos, comprensión de nulidad, divorcio, matrimonio civil, cesación de efectos civiles de matrimonio religioso del cuerpo y de bienes. Segundo, de la investigación e impugnación de la paternidad y maternidad y de materna. Tercero, la liquidación de sociedades culturales o patrimoniales por causa ilícita de la muerte de los cónyuges, o cuando la institución ha sido declarada notario por diferentes partes de familia y perjuicio de la atribuida por la ley a los notarios. Cuarto, de la pérdida de realización de la patria potestad y de la administración de los bienes de los hijos. Quinto, sexto y séptimo aparecen derogados. Entonces, la sucesión ante el juez de familia, ¿cómo dice? Artículo 22 del Código General. Artículo 22 del Código General del Proceso. Numeral noveno. Vaya al artículo 22, numeral noveno. Numeral noveno. Dice, los procesos de sucesión de mayor cuantía y Exactamente. Entonces, la sucesión debe adelantarse ante el juez de familia sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios. ¿Ok? Ya por la cuantía, por la ubicación, pero bueno. de la ausencia de la declaración por la declaración de desaparecimiento sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios. Sí, señor. Eso. Numeral 21 y 22.
del Código General. Bueno, hay unos intereses que convergen en toda sucesión. En toda sucesión convergen 4 intereses. Intereses del causante, intereses de la familia, intereses de la sociedad. Miren, sobre la hora de terminar, ayer tuvimos que escuchar a la doctora Orozco de esta universidad y nos dijo que si la clase es hasta las 12, la hora de salida es a las 2. Eso de que un cuarto de hora antes, no. Entonces, no hay nada que hacer. A mí me preocupa las clases nocturnas. Si la clase nocturna es hasta las 10 de la noche, pues hasta las 10 de la noche tienen que estar recibiendo clases. Yo cuando dictaba clases nocturnas, yo cortaba a las 9:30. O por tarde, un cuarto o 20 minutos. Ahora no. Si la clase va de 8 a 10 de la noche, la clase termina a las 10 de la noche. Entonces parece pues que nos pueden sancionar a los profesores que no cumplimos el tiempo exacto. Entonces yo, por ejemplo, en otras circunstancias a esta hora los dejaría ir. Falta un cuarto para las 12, pero ya no puedo. De modo que hasta las 12 seguimos. Que quede constancia de que yo quise soltarlos faltando 15 minutos, pero antes de mi voluntad yo tengo que cumplir los mandatos de la universidad. Bueno, entonces intereses que convergen en toda sucesión. Podemos sostener que en toda sucesión convergen los siguientes intereses. Intereses del causante, intereses de la familia, intereses de la sociedad. Intereses del causante. El causante como titular del patrimonio. El causante en vida adopta medidas legales. El causante en vida adopta medidas legales conducentes para que el patrimonio de él pase a sus herederos o a otras personas interesadas. ¿Y cómo lo hace? Guardando silencio y acogiéndose a los términos de la sucesión intestada. Es decir, cuando una persona muere y no deja testamento, entonces se abre la sucesión intestada. Intestada quiere decir que no hay testamento. Entonces, el causante no dice nada, no dispone nada para que a su muerte los bienes pasen a sus herederos. Entonces, se acoge a la sucesión intestada. O, en su defecto, confecciona un testamento y con el testamento puede mejorar, puede beneficiar a los parientes o a terceros. Esos son los intereses del causante, los intereses que convergen en toda sucesión, intereses del causante. Intereses de la familia. Al fallecer el causante, miembro integrante de la célula familiar, al fallecer el causante, miembro integrante de la célula familiar, despierta especial interés en sus integrantes, con una doble finalidad.
Mantener intacta la figura del causante. Y segundo, distribuir su patrimonio en forma legal, en forma equitativa. Y entonces, ¿por qué digo yo que intereses de la familia? Porque estarán interesados los llamados herederos forzosos, quienes de una manera u otra estén vinculados a la sucesión. ¿Qué dice el artículo 1226 del Código de ustedes? Artículo 5 de las asignaciones por concepto, artículo 1226. Asignaciones forzosas son las que el Estado es obligado a hacer y que se cumplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Asignaciones forzosas son, primero, los alimentos que se deben por la ley hacia otras personas. Segundo, la porción conyugal. Tercero, las legítimas. Cuarto, las cuartas mejoras y la sucesión. O las cuartas, no, la cuarta de mejoras. La cuarta de mejoras y la sucesión de los descendientes. Bueno, ese fue el 1226, ¿no? Por favor, el 1239. Artículo 1239. De las legítimas y mejoras. Legítima rigurosa. Legítima es aquella cuota de los... Léamelo otra vez, legítima, ¿qué? Legítima rigurosa. Creo que es rigorosa. De rigurosa. ¿Tiene U? ¿Rigurosa? Yo podía apostar mi cabeza de que es rigorosa. Legítima, rigorosa. Bueno, entonces, ¿qué dice el 1239? Legítima es aquella cuota de los bienes de un punto que la ley asigna a ciertas personas llamadas legitimarios. Los legitimarios son por consiguiente herederos. Los legitimarios son, por consiguiente, herederos. ¿Y no se refiere a la porción conyugal? Dice que es la cuarta parte de los bienes. Ahora el concepto de porción conyugal. 1230. Dice, la porción conyugal es aquella parte del patrimonio de una persona sobre bienes que carece de
Doctor, qué pena, no se escucha nada.